¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Está lloviendo? No, que va a llover. ¿Hace sol? Ayer llovió y hubo una, ¿cómo se llama? Granizada muy hermosa. Sí. Y llovió algo, ya destapamos el pozo porque no hay agua en la región, por lo menos en el pueblo. Y ¿te la estás pasando cool? ¿Qué es eso? Pues así dice Felipe Calderón. Cool. ¿Cuál es el significado de cool? Pues ¿Frío? pues sí, muy bien. ¿Voy a todo dar? Ok, todo está bien. No, bueno, sobre la nueva fase de la personalidad de Felipe Calderón habrá que apuntar algunas cosas interesantes que simplemente son dentro del ámbito periodístico y no crítico, sino evaluaciones de la personalidad y de la comunicación. Fíjate que, dicho lo anterior y después de hablar de nuestra sección climatológica, que no climatérica, sin tener las posibilidades de presentar a la chica de Milenio que le ronca para dar el clima, entre otras cosas, creo yo. Entonces vamos a presentar lo que tú sugieres, que es la personalidad, el lenguaje y la actitud cambiante, desenfadada, experimentada, doctoral, didáctica de Felipe Calderón. Ligeramente graciosa y que implica un conocimiento exacto y la posesión de varias características. Sí. La posesión de la verdad, la posesión de la filosofía, la posesión de su posición. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, de estar perfectamente ubicado en su línea, en su área doctoral. Doctoral y mirando la vida pasar con la experiencia de aquel que ha vivido mucho y que nada le extraña y que viene de un país que con altas o con bajas está cool, como tú dices. Sí. Hay que ver si todo eso corresponde a la realidad. Fíjate que hasta aquí no he dicho y me cuido demasiado, si no demasiado es como un reto de mi parte, el no hacer una crítica personal ni llevado ni por el afecto ni por el desafecto. Es decir, si yo fuera un panista, que obviamente no lo soy, lo podría decir así. Si no soy alguien amoroso, aplaudidor del sistema, también lo puedo decir así, porque trato de ser objetivo. Eso es lo que vi. Un cambio en la personalidad. Esa personalidad está influenciada, fíjate que no iba a decir, y podía yo haber dicho contaminada, pero no, está coloreada, matizada por experiencias recientes, en conversaciones, en tener amistades. Quizás, yo si hablo con un yucateco, al rato estoy hablando en yucateco, ¿me explico? Sí. Si hablo con un jarocho del puerto de Veracruz, pues me asocio a su manera de decir, soy fácilmente contaminable, te hablo de mí. Entonces, creo que en la personalidad de Felipe Calderón Hinojosa ha habido, no creo que haya un cambio interior y sustancial, porque sus valores siguen siendo los mismos, su manera de pensar sigue siendo la misma. Soy presidente de México, Felipe Calderón, parecería ser que inclusive ya pasó al estadio en el cual él se llama a sí mismo el presidente de México, Felipe Calderón, según lo leí con Julio Hernández. Sí. Esa es una. ¿Y si se llama a sí mismo Felipe Calderón? ¿O es una apreciación mía? Me parece que es tuya, ¿no? Yo no lo he visto, Jorge. Yo me parece tampoco. Que no, yo no lo he visto. Pero ahorita voy a checar, como dirían en Los Pinos, el artículo del señor licenciado
Julio Hernández, sabe, ahorita donde él habla de que el tema es muy importante. Sí. Es muy importante si así sucediere, porque implica un cambio en la personalidad, indiscutiblemente. Ahorita lo vamos a verificar. Así es que esa manera de decir las cosas es muy importante. No es algo que debemos de dejar de una manera intrascendente como un anecdotario televisivo. Ahora, por otra parte, esa actitud de buen vendedor de programas de televisión es que yo te convenzo, todo es ligero, todo es normal, todo es cool, trascendente, todo es cool. Sí. Y sin embargo, y vengo a reclamarte, ahora, cantando no hay reproche que nos duela. Voy a reprocharle a Estados Unidos, pero yo no voy a cambiar mi actitud. Ahora, cuando dice algo, sí, redondamente, piensa que nosotros pensamos, que nosotros vamos a pensar, y no por lo menos no todos. Cuando él dice, ¿qué quieres? Que yo legalice las drogas, no. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues sí, tiene razón, es que legalizarlas así como así sería una aberración, sería una más de las catástrofes de México. Sí, todo está según y conforme. Yo me acuerdo cuando algún psicoanalista me decía, es que los mexicanos preguntan, oye, ¿qué aquella señorita tú crees que pueda yo acceder? Fíjate qué elegante lo voy a decir, a sus amoríos, a tener una relación con ella. ¿Tú crees que sea de las que aceptan? Dice, es que no hay de las que aceptan, es que todo es según y conforme. Es decir, en algunas circunstancias tendrás que casarte, amar, querer, convencer. Eventualmente sí tendría que hacer eso. Sí. Es decir, hay 20 matices, no hay de las que sí y de las que no. Entonces, sí, cuando el presidente dice, ¿qué quieren? Que ponga yo las drogas así, evidentemente, al presidente y a quien sea, a Jesús y bajara. Es decir, liberalizar el consumo de un veneno con corrupción, con trinquete, con ambición, con incultura, con una televisión perniciosa. Bueno, es el suicidio total. Es que de eso no habla. No, de eso, de todos los puntos no habla. De todos los puntos no habla. Sí, es decir, él dice, no podemos liberalizar las drogas y dar permiso que todo el mundo se drogue en la calle y que haya vendedor de chocorroles y vendedor de hachís, de crack, de pelo de ángel, de todo en la calle, que diga, va a querer su crack, va a querer usted su cocaína. Porque además tenemos una gran corrupción en las oficinas de gobierno y en todas las instituciones. Por eso digo, pero es que hacer cualquier cosa, mira, hacer que sacar un decreto de la nacionalización de Pemex o sacar un decreto de la privatización de Pemex, cualquiera de las dos cosas es perniciosa con corrupción. ¿De qué sirve que el petróleo fuese nuestro si hay 350 agujeros para sacarle petróleo al gasolinoducto? ¿De qué sirve? Sí. ¿De qué sirve que el petróleo sea nuestro? Si nos venden el litro 900. 900 mililitros por litro. ¿De qué sirve si se ha visto como recientemente, o históricamente reciente, si cada familiar de algún presidente se llevaba 1 centavo, 1 peso o 10 centavos por litro de gasolina? ¿De qué sirve si había trinquetes en la venta de transportes de Pemex? Sí. Es decir, siendo el petróleo nuestro con corrupción, es igual que siendo privatizado con corrupción. Sí. Hay que preguntarse, y por favor, si eres tan amable de buscar en la computadora, ¿cuántos agujeros de petróleo clandestinos tienen los
oleoductos de Brasil. A ver si Petrobras... Sí, tiene... Sí, a ver en Brasil... Su ordeña de ductos. A ver en Brasil cómo está el trinquete de las gasolineras brasileñas para ver cuánto recibe un brasileño por cada litro de... A ver, pregunta de paso cuánto vale un litro de petróleo en Venezuela. Hoy va a decir, ya le estás haciendo publicidad a Chávez. No, no le estoy haciendo publicidad a Chávez. Quiero saber cuánto vale un litro de petróleo en Venezuela, punto. Sí. Eso a propósito de esto del petróleo. Pero volviendo a lo que fue Estados Unidos, el presidente, hay dos cosas fundamentales en Estados Unidos. La actitud, el tono. Todo simpático, el reproche, que no es reproche. Francamente, ¿qué le puedo decir? Porque hasta en las películas, qué observador. Eso es lo que decimos todos los días. El hecho de que diga que una película de Hollywood hace apología de las drogas... Oye, pues aquí en México no cantamos mal. Es que aquí superamos ampliamente todo eso, no hay que ver más que cualquier serie de televisión. Pero da la idea de que el presidente quiere que nosotros veamos que él es un hombre cotidiano, que él es un hombre doméstico y que sí, inclusive se da cuenta de las películas de Humphrey Bogart y aquella actriz sueca Ingrid Bergman, tan hermosas que en la película Casablanca, no sé, tomaron alcohol ante las cámaras. Digo, no sé. Pero de todas maneras quiero decir, caray, mira qué humano, qué simpático, qué grande, qué noble. Y cómo aplica perfectamente eso para que diga Estados Unidos, oye, ¿cómo quieres que yo, es un comentario de joven comentarista de televisión, muy observador de la realidad nacional, que además yo no sé si vaya bien en la investidura presidencial, es que yo no sé, yo la verdad es que como que veo un presidente en campaña, porque ese tipo de chistoretes o de tratar de caer bien o verse sencillo, como para qué, Jorge, si estamos tratando un asunto muy grave como es pedirle a Estados Unidos congruencia, pedirle a Estados Unidos que por favor, si están en estas dos cosas juntas, por favor que ya no venda armas, por favor que no esté solapando también la compra de cocaína, de marihuana, y como para qué el chiste de hablar de que así como estoy venciendo a Patzingán, voy a combatir a Afganistán. O sea, ¿para qué hacerse el gracioso, Jorge? Porque es el humor, así es el humor gringo y quiere verse así. O como para qué hablar de que el tequila es si tienes gripa, tómate un tequila, si no se te cura, se te olvida. ¿Como para qué hacer eso? Te digo que hay un desfasamiento de la personalidad, la cual puede resultar hasta cierto punto peligrosa, porque el comentarista de televisión, lleno de gracia y de chistoretes y de frases que pueden causar que generan la atención del público televidente o del auditor de radio o televisión, eso déjelo para nosotros, señor presidente, es nuestra. Fíjese que no voy a decir nuestra materia, es nuestra deformación. Sí. Y le está hablando a alguien que conoce no es que sea un experto, pero me he pasado toda la vida, la he pasado en esta patología, subrayo deformación y subrayo patología. Quiero estar consciente de ello y además convencido. Yo me planto perdón por utilizar la palabra me planto, me planto quiere decir voy con desfachatez, como ayer o antier que fue el Día de las Madres, a enfrentarme, y digo enfrentarme, a un público que no conozco y que no sé, porque soy cínico, y trato de hacer chistoretes para que al cabo de 2 o 3 minutos la gente
para satisfacer mi vanidad, me oiga. Pero eso hacerlo entre naciones, puta, ya tiene otra onda, ¿no? Sí, pues sí, así lo veo. Sí. Sí. En Venezuela 1 litro de gasolina cuesta 2 centavos de dólar. Pues, pues no les da de comer, ¿sabes? A la gente, ¿o qué? No. 2 centavos de dólar, ¿cuánto es? 20 centavos de... ¿Qué? 20, ¿cuánto? 30 centavos. 30 centavos de $1 aquí, ¿sería? No creo. Será 3 pesos. A ver, búscale bien. Bueno, de todas maneras, sí. Eso es lo de menos. A ver, ¿cómo está la corrupción de Petrobras? Petrobras y corrupción. Eso es lo que hay que ver. Porque no importa el sistema y la base, y ya estamos, si no convencidos, ya no nos queda otra de que México tiene que ser y estar involucrado en el panorama mundial de neoliberalismo empresarial y mercantilista. Pero si a eso le agregamos la corrupción, es decir, por lo menos ser corrupto, pero con las cosas de la nación que sean nuestras. Pero ser corrupto cuando vienen de fuera a hacer la corrupción y a la corrupción nuestra se une la que traen de allá, pues no, imagínate nada más. Ahora, cuando dice el presidente, si hiciéramos nosotros la liberalización de las drogas que ustedes quieren, o darle permiso todo, esto, sería un paraíso para narcos, buen chistorete. Dice, habría extorsiones, secuestros, le puedo agregar, inventaríamos verbos como rafaguear, nacería la industria del levantón y de la extorsión. Sí, habla como si no existiera todo eso. Habla como si no existiera todo eso. Y habla así porque cree que nosotros vamos a creer que eso no existe, y no es así. No es así. Sí existe todo lo que dice en chiste y que él pretende ignorar, existe. Todo eso pasaría, gringos, norteamericanos, si como ustedes quisieran, nosotros permitiésemos la droga, iba a existir todo eso. Lo que pasa es que todo México le grita, épale, ey, señor, es que sí existe. Sí. Ya de por sí existe, y los gringos se hacen cosas porque les conviene. ¿Qué le puede importar a los gringos que mueran 40,000 mexicanos si vendieron 30,000 metralletas? Es economía. Sí, es cierto. Es el asunto. Sí, te digo, yo no sé por qué, pues yo te digo, yo no lo entiendo. Pide congruencia, y cuando tú pides congruencia, pues es que estás demandando algo muy serio. Y entonces poner ahí encima un chiste como si fuera México el paraíso de la legalidad. No es tan chiste. No. Él está haciendo una apología de la desgracia. Es de José Alfredo Jiménez. Es la filosofía de José Alfredo Jiménez de echarse un tequila para olvidar. Y lo dice, salud con tequilita para la gripe, o de perdiz para olvidar. Es decir, arreglarse la situación, no. Tómate una copa y olvídate, hombre. Al cabo que hoy va a haber 2 partidos de fútbol, y al cabo que ya viene un norteamericano o lo que haya sido a llenar el Estadio Azteca. Sí. Eso no puede ser, mientras que, por ejemplo, para que no digan ustedes que tengo un pensamiento pesimista o catastrofista, mientras que, por ejemplo, hay un pueblo que dice, perdón, nosotros somos los habitantes de Cherán, y nosotros nos levantamos en armas, y los hombres de Cherán, con su paliacate para ocultarse y no ser asesinados, poniendo una barricada en la calle, le dicen mientes a la historia de México, por no decirle a otras personas, por no personificar. Dicen, no, cuatito. El yo es interés. Ellos no saben, pero en fin, como Fuente Ovejuna, desconozco mis autoridades, y a mis hijos y a mis árboles los voy a cuidar yo.
Ese es ejemplo. Esos merecen premio. Sí. Nosotros, no. No sé si me explique, mi querida Betty. Por supuesto, Jorge, ayer lo decíamos, ¿no? Y la congruencia, si está pidiendo congruencia a Calderón, pues la congruencia sería abandonar ese premio, porque finalmente si un pueblo está levantado para defender sus bosques, pues quiere decir que hasta el momento la autoridad no ha respondido para ver qué pasa ahí. Pero tú lo estás diciendo, sí. Convenzámonos, esa es nuestra labor periodística. ¿Por qué no se solucionan los problemas? Porque no son prioridad. La prioridad es otra. Tanto es así que ahora, por ejemplo, ¿sabes quién acompañó al presidente de la República en su viaje? La señora Patricia Espinosa. No. ¿Cómo se llama? Aquel individuo que era el responsable de la hipotética y fantasiosa, el espejismo de la democracia mexicana, no me acuerdo. Cherreón, ¿quién el que hizo ya sé quién. No me digas que Ugalde. Sí. El señor licenciado Ugalde ya está en la gira presidencial. Así es que... ¿Entonces están en campaña? No. Obviamente. No olvides que en alguna forma el futuro de México, bueno, cuando Fox y cuando Ugalde, no me acuerdo cómo se llamaba, Waldelberg, creo que se llamaba, y luego Luis Ugalde, Carlos Ugalde. Ajá. Son el factotum, hácelo todo. Sí. Bueno, o gran parte de la actual historia de México. Sí. Es decir, sin la anuencia Palomeo, o sin que hubiese sido asequibles, accesibles, convertibles, la personalidad de lo electoral, el destino y la historia de México fuese otra. Estuviéramos renegando ahorita, espero que no tanto, porque hubiese estado en el poder la izquierda, entre comillas. Pero no fue así. Pero Ugalde tiene que ver, eso indiscutiblemente. Entonces Ugalde como que ya entra. Y espérate que no estamos muy remotamente en que aquellas personas que han tenido un rol preponderante en la factura, en la manufactura, en la hechura de la historia actual de México, pues tengan su qué tonto, ¿no? Iba a decir su recompensa, pero no es la palabra. Tengan acceso, pues, a los ámbitos del poder, al cual han servido con entereza, con nobleza, con fidelidad, en el buen sentido de la palabra, sí. Y que ahora, pues, la recompensa, usé la palabra, pero fue un lapsus, Adelante, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, en un minuto regresamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos 55187760 y la sin costo 01800-581-8248. Fíjate, Jorge, cómo después de una marcha en el que se expresaba sobre todo el dolor de la gente y el ya basta para ya no permitir esto, a la vuelta de la esquina, Calderón va a hablar de la situación en México diciendo que todo está muy cool. A mí me parece hasta ofensivo para todos los que, de alguna forma estuvimos apoyando y los que estuvieron ahí en la marcha, Jorge, porque si este país precisamente no puede más y es por estos 40,000 muertos, no puede decir que todo está cool y mucho menos hablar de congruencia como si en México operáramos en la legalidad, en el orden. Bueno, me parece que patológicamente, según ha explicado alguna ocasión el doctor Lara Peinado, lo primero que sucede en alguien que tiene una tragedia, que confronta situaciones no manejables, o que quiere hacer que mágicamente cambien las cosas, que mágicamente es, me compré mi pomada para adelgazar, me la eché y milagrosamente
en 8 días bajé tanto. Eso es mágico. Esa es la magia. Entonces, me parece que alguien que tiene soluciones mágicas soluciona todo dentro de sí. Es decir, si tú le preguntas a Calderón, tampoco hay que culparlo, mi querida Betty. Él está convencido quizá de que así sea. Pero como efecto de un interior que debe tener un cierto estudio para traer su mentalidad a la realidad. Es obvio, es evidente, lo palpamos y lo vemos los que vivimos en las calles de los pueblos, ciudades, rancherías de México, que la inseguridad crece, no decrece. Es obvio que la información no sirve para calmarlos porque existe un virus. La enfermedad existe. Esto no es una gripa inventada. Y cada día vemos que la medicina que se aplica, en vez de terminar con la enfermedad, la incrementa. ¿Cómo va a ser que tengamos campos de exterminio? ¿Con qué cara vamos a enseñarle a los niños a condenar el nazismo que hubo alguna vez en el mundo, de exterminar a aquellos que no nos convenían por determinadas circunstancias? Si lo que está sucediendo en México no se acerca, es paralelo a aquello, sí, a no ser por la cantidad que parecería ser que fue mayor allá, pero de todas maneras es monstruosamente salvaje el hecho de que haya lo que literariamente para la comunicación son narcofosas, que es exterminio generalizado, con la perversidad de una corrupción no controlada. El descontrol del área delictiva del mexicano ha llegado a niveles verdaderamente preocupantes mundialmente. Y obviamente una de las razones de esta, hay una frase hay una palabra en francés, nonchalant, que tiene que decir esta manera de, ahorita la voy a traducir muy bien, porque tiene connotaciones especiales. Ese nonchalant quiere decir como que te pavoneas ante el mundo sonriendo. A ver, busca la palabra nonchalant en francés. Te pavoneas sonriendo ante el mundo, ante la desgracia. Bueno, la actitud es nada más de cierto reto sonriente, en el cual tú le dices al mundo, éjele, y ¿cuál es tu bronca? ¿Y cuál es tu bronca? Vamos a hacer un chistorete, pero con toda la cauda de 40,000 muertos atrás, con el hecho de que ayer o antier tomamos a un grupo de delincuentes, pero que también había policías, con el hecho de que todo el Instituto de la Migración, todo el instituto no, obviamente. Bueno, pero en cambio, la directora, hoy encargada de los despidos de un partido político, tengo entendido, sí, bueno, pues nunca respondió convenientemente por ese exterminio xenofóbico que existe en México, Entonces, creo que más bien no estamos ante un acto de carácter político, sino patológico. Sí, yo también. Eso es el asunto. Ahora que regrese Calderón, bueno, habló de que iba a escuchar a Sicilia y a muchos de los que estaban planteando un giro en esta estrategia. ¿Qué les va a decir ahora que venga de Estados Unidos? ¿Qué les va a decir? ¿Que los 40,000 muertos y que sus hijos son por las incongruencias de los gringos? No tiene respuesta. No tiene respuesta. Acaban de matar a otro señor ahí sin deberla ni tenerla, nada más por disparar. Porque obviamente aquel que tiene los que tienen un arma sin cultura, sin saber disuadir,
tienen y además que quién sabe qué otras características tengan cuando van a un acto de esta naturaleza, tienen obviamente la obsesión de ser útiles. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos técnicos, había que ponerse a hacer algo delante cuando iba a pasar Emilio, cuando iba a pasar el patrón, y decía uno, agarra la cámara, tú agarra la iluminación, tú agarra el micrófono. Todos estábamos en actividad porque iba a venir al estudio el patrón. Tú, pórtate así, arréglate la corbata. Las muchachas se arreglaban la falda, se arreglaban todo, porque iba a venir el patrón. Sí. Exactamente. Ahora, póngalo usted en alguien que no terminó la primaria, que está mal pagado, que vive en un ámbito de corrupción y tiene que compartirlo todo con sus superiores. Uh-huh. Lo mandan a un acto de acción y quiere obviamente quedar bien y tira, independientemente de la calidad de a quien mate. No. Y ayer le dieron a otro. Uh-huh. Pues una de las connotaciones de nonchalán también es indolente. Indolente quiere decir que no le duele. Sí. No tiene dolor. La esencia de la palabra está ahí. Sí. Adelante, mi querida Betty. Oye, pues en la misma línea está el secretario de Hacienda. Dice que el país avanza, les guste o no les guste. Pésele a quien le pese, Pésele a quien le Corderito. pese. Uh-huh. Así es que pues parece que ya es un script que está bien aprendido, Jorge. No sale, no lo sacamos de esa No, pero línea. ¿a quién carajos no le va a gustar que México crezca? Lo que pedimos, mi querido señor licenciado Cordero, con todo respeto, como suele decirse en las buenas familias mexicanas, es que crezca con dos condiciones: en la buena dirección y de veras. Porque se ha confundido. Y fíjate la necesidad que existe en México de hacer un verdadero estudio de la comunicación. Uh-huh. La comunicación nos ha informado, señor Cordero, que vamos bien. Y es posible Sí. que vayamos bien. ¿Bien para quién? Ahí ya empieza a torcer la puerca el rabo para hacer chistoretes como el presidente. Pero yo soy locutor, Uh-huh. no soy presidente. Me creo, pero no soy. Bueno, entonces, entonces Cordero dice, vamos bien, pésele a quien le pese. Sí. Puede ser que vayamos bien. ¿Y a quién le pesa y a quién no? Bueno, obviamente, a los dueños de instituciones que entran a la bolsa de valores no les duele. Uh-huh. La desgracia del pueblo, digo desgracia cuando, por ejemplo, no hay escuela, cuando, por ejemplo, no alcanza esto, cuando, por ejemplo, vas y no te pagan y te dicen vuelve mañana y vuelva, dése otra vuelta. Por eso decía yo que Veracruz estaba en un impasse. Uh-huh. Sí, porque pase mañana, pase dentro de una semana, pase Sí, usted por acá para esperar, pase a otra ventanilla. Total que estamos en un impasse. Bueno, es chistorete. Pero entonces, ¿estamos bien? ¿Cómo y para quién y quiénes? Uh-huh. ¿Cómo estamos bien? Muchos de una manera artificial. Es mentira que estemos bien. Si hay inseguridad, si estás obnubilado por la comunicación, si estás engañado, no estás bien aunque comas. Si te norman tu criterio para que seas un ignorante, no estás bien, no estás creciendo, no estás mirando a un futuro superior, ni mucho menos, estás estancado. Ahora, si además de eso hay dificultades de carácter, pues para la salud, sanitarias, para la cultura, ya lo dije, la información, todo eso, el problema fundamental también es de que la televisión ha enseñado a la clase política a darle vuelta a la tortilla y a presentarla según la iluminación. Yo ilumino, y entonces puede ser que de aquí, si lo ilumino de este lado, se ve claro,
pero del otro lado queda oscuro. ¿Es cierto que está claro? Sí, mira, la bolsa de valores hoy subió 2 puntos. No, pues a toda madre, fíjate que qué bien. Sí, pero ya pudo comer doña Merenciana, ya pudo comer tortillas suficientes. No, fíjate que no. Ah, pues ahí está el asunto. Adelante, Betty. Sí, Jorge, fíjate, al respecto, me llegó un mensajito vía celular que tiene que ver con eso último que dices. Dice, señor Saldaña, toda la vida ha sido así. El destino de este México, no nos hagamos. El sistema va a seguir así los próximos 50 años. Ya me cansé de oír los mismos comentarios. No, pues si ya le cansó, pues que vea el fútbol y asunto arreglado, ¿no? Al fin que... No, imagínate, pues es que es lo que nos está diciendo. Tú eres muy drástica. No, señora, usted quizá tenga razón. Usted lo que está diciendo es que seamos esclavos a gusto. Lo que está diciendo la señora es de, Saldaña, ¿qué no has aprendido a ser esclavo? Saldaña, esta cosa que nos toman como güeyes ha sido de toda la vida. Ya me cansé, ya no lo digas, acéptalo y cállate. Usted, señora, es el monumento más grande a la resignación, pero hay espíritus indómitos, como es el de nuestro auditorio, que se levantan y con su furia y la mano, y los de Cherán dicen no, a pesar del tiempo pasado, ¿eh? Sí. Y no queremos vivir en la esclavitud. Si usted quiere, yo no. It's your problem. Eso es lo que usted está haciendo. Sí. ¿A usted le molesta que nosotros digamos que haya quien piense libremente? ¿Por qué, señora? Tanto ha hecho la televisión ya en su mente, no puede ser. Levántese, camine, venga con nosotros. Únase a nuestro grupo de los marchistas. Y pare de sufrir. Que dicen no a la mentira, a la falsedad y a la ignominia. Bravo. He dicho, adelante. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso, Jorge. Llamada Sara Quijas, muchas gracias por su labor y por la información. Como ciudadana consciente, estoy de acuerdo con sus puntos de vista. Miriam Pilar Perea de Tlanepantla, saludos y felicitaciones. Okay. También es un crimen que Televisa nos hable de la realidad del país. Saludos al programa. Patricia Quintana de Tlaxcala dice, señor Saldaña, usted los viajes le han servido para educarse, pero a Calderón, ¿de qué le han servido los viajes? Dice, el pueblo de México es muy fanático y por eso mismo nunca nos vamos a levantar en armas. Gracias. También me escribe aquí en esta cosa del Twitter, Rojo Maya 22, sin Aldebarán, @Vic Hernández, muchas gracias. Missy, cuya fotografía se llama Avatar está precioso. Missy 999, muchas gracias, Missy. Me habla de estar cool y otras bifurcaciones de la palabra. También me escribe alguien de Radio AMLO, muchas gracias, estamos al aire. Y de Aquí Entre Nos, que está en notipoemas.com. Muchas gracias, Pastor. Bueno, adelante, por favor. Dice también, ¿por qué le reclaman al presidente Calderón que continúe con la supuesta guerra si sabemos que quienes ordenan son los Estados Unidos? ¿Para qué les digo que no si no lo sé? Es decir, yo creo que sí, no... Ha habido 2 equivocaciones, o 2 cosas históricas que sí no me podrán corregir. Una, que una gran parte del mundo pensó que la llegada de Obama al poder del país más grande de la Tierra, más poderoso de la Tierra, iba a servir para marcar históricamente un cambio. Y no ha sido así. Otra, que el partido de derechas, de centro derecha o de la Acción Nacional, que tanto tiempo estuvo como bandera de la oposición, y esto no es más que un elogio, el hecho de ser una oposición, el partido cuando llegó al poder no corrigió los defectos del pasado. Fíjate qué elegancia para decir que todo está peor. Sí. Sí. Bueno, pues, pero las 2 cosas son una verdad. Acuérdate, Betty, cuando llegó Obama, le digo, no vaya a ser que todo sea nada más
una cosa escenográfica, como cuando llegó un ranchero grandote de bigotes a dirigir a este país con la esperanza de que tomara de la mano al pueblo miserable y dijera, ciertamente vamos hacia arriba, y ni madre, lo echó más abajo. Fallamos. Vaya, no resultó eso. Y luego, bueno, pues en dos cosas históricas, y no ha llegado el presidente, quien sin culerías, ¿cómo se dice el hecho de decir cool? Bueno, sin estar bien, unidades, y sin palabras de esta factura gringoide televisiva. En eso no hemos decidido, fíjate, en hecho de decir, el presidente está hablando con un estilo de la televisión. El estilo de comunicación presidencial se televisa. Sí. Es decir, se hace televisivo. Fíjate que aquí, permíteme que me adorne, ahora se concretiza la televicracia, aún en el lenguaje. Porque la tesis de la televicracia, si es que es tesis, era que los elementos de la política nacional habían sido penetrados, poseídos por la televisión, y los valores de la televisión habían pasado a la política. Ahora, como nos lo demuestra propiamente el presidente Calderón, no solo los valores, sino que también el lenguaje. El lenguaje. Para que todo quede... Deberías de hacer ya, rápidamente, Jorge, ya me están pidiendo el notipoema, pero deberías de hacer un libro de teoría de comunicación para México. Para el Sartori, porque Sartori se queda cortito, con todos los casos que hay en México. Cortísimo. Sí, el notipoema, Jorge. Era Cherán un pueblo sometido, explotado, vejado y taciturno, somnoliente, pacífico, nocturno, ejemplo fiel de todo lo fallido. Eran sus árboles lo más querido. El tesoro era el bosque respetado, y fue de tronco y de raíz quebrado, y era el fin y la muerte del ejido. La autoridad, sin más, fue despedida. La corrupción perdió, fue derrotada. Los salvajes perdieron la partida. Perdió la corrupción, surgió la vida. Cherán de pie, junto a la barricada, ejemplo a esta nación desfallecida. Es un ejemplo, Jorge. Cherán es un ejemplo de espíritus que quieren ser libres, no los que quieren ver fútbol. Hay que mandarles el versito a los de Cherán, si alguien sabe cómo, dígame. Ahí está re chistoso, búsquenle en el Google Cherán, todo eso, se ve un pueblo precioso, y hay gente, y quieren conocer al mundo y todo. Felicidades, qué gran ejemplo, en serio. Sí. Adelante. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana, Betty. Chao. Tiro por la vida, errante bohemio. Estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos que nos